Mi nombre es Javier, un apellido que se pierde en el eco de la carretera. La gente me llama El Solitario, un título que, aunque suena a leyenda, es más una sentencia que una elección. Mis ojos, enmarcados por arrugas prematuras y la sombra de muchas noches en vela, son el espejo de un alma que ha aprendido a encontrar compañía en el zumbido constante del motor y el desfile interminable de líneas blancas en el asfalto. No siempre fui el rey de los caminos nocturnos. Antes de que mi vida se contara en kilómetros y cafés cargados, era un hombre de tierra firme, de manos callosas y frente perlada por el sudor del esfuerzo diurno. Pero, como las ruedas de un tráiler que giran incesantes, mi suerte cambió. México, con sus paisajes de postal y su economía de montaña rusa, me había dejado sin opciones. Los trabajos venían y se iban como las mareas hasta que solo quedó uno, el turno que nadie quería, el horario maldito, el tramo de madrugada. La compañía de transportes donde firmé mi destino era un laberinto de hierro y diésel. Se alzaba imponente, una fortaleza para los que, como yo, no encontraban su lugar en la luz del día. «Necesitamos a alguien para la ruta de las brujas», me dijo el jefe con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Un trabajo simple, llevar de A a B, nada más. Pero en su voz había una nota de urgencia, un temblor apenas perceptible que me decía que nada más era una mentira piadosa. Tomé las llaves del tráiler como quien acepta un desafío, con las manos firmes y el corazón encogido por una corazonada que no quise escuchar. El camión era una bestia de metal, un leviatán, en cuyo interior latía el corazón de un gigante adormecido. Su cabina, ahora mi reino, estaba impregnada del olor a tabaco y a historias no contadas. Me instalé en el asiento, ese trono de piel sintética, y ajusté los espejos para reflejar la nada que me esperaba. Esa primera noche, cuando el sol se despidió con un último estertor de luz y dejó el mundo en manos de la luna y las estrellas, sentí cómo mi vida daba un giro tan brusco como el de las curvas que me esperaban. Arranqué el motor y con él la primera página de una historia que aún no sé cómo terminará, porque cada carretera es un capítulo y cada destino una incógnita. Y así, entre la expectativa y el miedo, comencé mi travesía hacia lo desconocido. La oscuridad era una manta espesa, tejida con hilos de silencio y salpicada por estrellas que observaban desde lejos mi solitaria odisea. El reloj marcaba la medianoche cuando encendí las luces del tráiler, que se deslizaron sobre la carretera como dos faros en busca de un puerto seguro. Yo, Javier el Solitario, estaba a punto de navegar por mares de asfalto que, según murmullos entre sombras, estaban embrujados. El trabajo había llegado como un regalo envenenado. «Es simple», insistían. «Solo conduce de noche, mientras el mundo duerme». Pero en los ojos de mis compañeros había una advertencia no dicha, un temor que sus bocas no se atrevían a formular. En la empresa, el turno de la madrugada era un pasaje sin retorno, una ruta marcada por leyendas y desapariciones, por susurros de almas perdidas que se confundían con el viento. Nadie quería ese trabajo, pero yo no tenía elección. En México, mi hogar, el trabajo escaseaba como el agua en el desierto. Las opciones eran escasas y las deudas un lobo hambriento a mi puerta. Así que acepté, con la esperanza de que las historias no fueran más que cuentos para asustar a los novatos. La primera hora fue un suspiro, un tramo de calma donde la única compañía era la radio que crujía con viejas canciones de amor y desventura. Pero después, cuando la radio se sumió en un silencio repentino y la señal se perdió, me quedé solo con el ronroneo del motor y mis pensamientos. Fue entonces cuando percibí una nueva presencia, el silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón, un tamborileo inquieto que resonaba en la cabina. El camino serpenteaba a través de colinas y bosques somnolientos, un paisaje que bajo el velo nocturno parecía observarme con curiosidad.
La luna, una curiosa espectadora, se asomaba ocasionalmente entre las nubes, bañando el mundo en un resplandor plateado que transformaba lo familiar en escenas de otro mundo. Cada milla que recorría, cada sombra que cruzaba bajo las luces del tráiler, alimentaba la inquietud que crecía dentro de mí. Los cuentos de los viejos traileros, esas advertencias veladas, empezaron a tomar forma en cada rincón oscuro de la carretera. Pero era el hombre al volante, no los fantasmas, quien debía mantenerse firme, aunque en el fondo una pregunta comenzaba a germinar. ¿Qué verdades se ocultan en el silencio de la noche? Con cada giro de las ruedas, el tráiler devoraba la distancia, y con ella, la tenue barrera entre la realidad y las leyendas que se tejían en torno a mi nuevo oficio. La noche se cernía aún más densa, y en esa espesura, el mundo parecía reducirse a lo que los faros podían tocar. Pero no era la oscuridad lo que me inquietaba, sino los susurros que parecían nacer de ella, voces que en el día se ahogaban en el bullicio, pero que ahora, en el silencio, encontraban su camino hasta mi oído. Fue en un área de descanso, un oasis de luz en medio de la negrura, donde escuché por primera vez esos murmullos. Me había detenido para estirar las piernas y buscar algo de solaz en el café aguado de la máquina expendedora. Mientras el líquido oscuro llenaba el vaso de plástico, las voces de mis compañeros resonaron desde el baño, un hilo de conversación que se enredó en mi conciencia. No sé cómo Javier se atreve, decía uno, la incredulidad tiñendo cada palabra. Es valiente o un loco, contestaba otro, pero la valentía no sirve de nada contra las sombras de la ruta. El café se enfrió en mis manos mientras sus palabras pintaban un cuadro que mi mente no quería aceptar. Hablaban de algo más que el temor a la soledad o a un accidente. Era el miedo a lo desconocido, a lo que acechaba en esa carretera que ahora era mi ruta. Los compañeros salieron sin notar mi presencia, sus rostros pálidos bañados en la luz fluorescente, ojos que no veían más allá de su propia alerta. Me dejaron con una decisión que tomar, creer en los susurros o confiar en la lógica que había guiado mi vida hasta entonces. Regresé al tráiler, el café olvidado en un rincón de mi mente, eclipsado por un torbellino de pensamientos. ¿Qué secretos guardaba la madrugada que me esperaba? ¿Eran solo historias para mantener despiertos a los conductores o había algo más, algo tangible en esos cuentos? La duda se instaló en mí, un pasajero no invitado que se sentó a mi lado en la cabina, y cuando reanudé la marcha, el eco de aquellos susurros me acompañó, una melodía siniestra que se mezclaba con el murmullo del viento contra el parabrisas. Era un sonido que, aunque quisiera, sabía que no podría olvidar. Algo había cambiado, y no era solo el paisaje. Era yo, Javier, el hombre que conducía hacia la incertidumbre. La incertidumbre se había alojado en mi pecho, pesada como la carga que arrastraba detrás del tráiler. Los susurros de la noche anterior habían sembrado semillas de duda que ahora brotaban con la fuerza de malas hierbas. Me debatía entre el escepticismo y una inquietante curiosidad, una mezcla peligrosa que me impulsaba a buscar respuestas. Decidí confrontar esas sombras de rumores antes de que la noche volviera a envolverlo todo en su manto. Busqué a uno de los compañeros más veteranos, un hombre de semblante adusto y mirada que parecía haber visto más de lo que sus labios contaban. Su nombre era Raúl, y si alguien sabía la verdad detrás de los cuentos de la ruta, sería él. Lo encontré revisando su camión, manos manchadas de grasa y ojos fijos en el motor. Su figura se recortaba contra el ocaso, un guardián entre el día que moría y la noche que acechaba. «Raúl», comencé, la voz más firme de lo que realmente me sentía. Anoche escuché cosas sobre la ruta nocturna. Él se detuvo y por un instante el único sonido fue el clic metálico de las herramientas. Finalmente alzó la vista, sus ojos encontrando los míos con una seriedad que me heló la sangre. «Javier, hay trabajos que pagan más que dinero, cobran en valentía o en cordura», dijo, sus palabras cargadas de un peso que el viento no podía llevarse. «Son solo historias para asustar a los novatos.
Pregunté, deseando que su risa dispersara mis miedos. Pero no rió. En su lugar, suspiró y se tomó un largo momento antes de responder. Cuando empecé, había un compañero, Martín. Él amaba la ruta nocturna, decía que el silencio le hablaba, hasta que una noche simplemente desapareció. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier advertencia. Raúl finalmente continuó. Si pudiera, dejaría este trabajo hoy mismo. No hay tranquilidad para quienes viajan en la madrugada, no en ese camino. No puedo darme el lujo de renunciar, confesé, el orgullo luchando contra el miedo. Entonces, si debes hacerlo, no te detengas por nada. Y si ves algo que no pertenece a este mundo, no lo mires a los ojos. Las palabras de Raúl resonaron con el eco de una profecía, un presagio de oscuridad que se cernía sobre mí. Al volver a mi tráiler, el crepúsculo había dado paso a la primera estrella. La noche estaba lista para recibirme, y con ella todo lo que se ocultaba tras su velo. Esta noche llevaría mi primer encargo por la ruta, y mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, una parte de mí deseaba nunca haber escuchado esos susurros entre sombras. La cabina del tráiler se convirtió en mi santuario, una fortaleza de acero que rugía por la solitaria ruta, devorando millas bajo el manto de una noche sin luna. La oscuridad era una entidad viva, un océano de tinta en el que mi tráiler parecía un faro errante. Recordé las palabras de Raúl, no te detengas por nada, y aunque mi mente gritaba racionalidad, mi corazón latía al ritmo del más primal de los miedos. La radio crujía con voces distantes, compañeros invisibles en la misma odisea nocturna. Intenté concentrarme en el ruido blanco, en la estática que me unía a la realidad, pero mi mente traicionaba, deslizándose hacia los cuentos de susurros y desapariciones. Historias, me repetía, nada más que historias. Entonces, en la lejanía, una figura emergió. Al principio parecía una ilusión, una trampa de la soledad y la fatiga, pero a medida que me acercaba los detalles se agudizaban y mi aliento se congeló en una mezcla de incredulidad y terror. Una figura solitaria, una anciana, se encontraba en medio de la carretera, su presencia un desafío al sentido y a la lógica. El instinto me gritó que no parara, que recordara las advertencias, pero la humanidad me obligó a disminuir la velocidad. ¿Qué hace una anciana aquí?, me pregunté. ¿Es real o es el cebo de alguna trampa desconocida? A medida que la figura se hacía más clara, un horror visceral se apoderó de mí. Lo que había parecido una mujer mayor ahora revelaba un rostro distorsionado, ojos que ardían con una luz antinatural, una sonrisa que se torcía en una mueca imposible. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi pie golpeó el freno por instinto. La criatura se acercó, su forma cambiante en cada parpadeo, cada vez más grotesca, más inhumana. Cuando finalmente detuve el tráiler, el ser estaba tan cerca que podía ver la malicia pura que teñía su mirada. Sin pensarlo, puse el tráiler en reversa, pero la criatura se abalanzó con una velocidad aterradora. Golpeó la puerta y sentí cómo la realidad se desgarraba con su contacto. El sonido de sus garras en el metal era un requiem para mi cordura. Con un esfuerzo sobrehumano, logré poner el vehículo en marcha, acelerando hacia adelante, pero la criatura se aferró, sus ojos perforando los míos. En un acto desesperado, giré el volante, y su agarre se perdió con un aullido que heló mi alma. Continué conduciendo, sin atreverme a mirar por el retrovisor, el corazón tamborileando un requiem de supervivencia. La noche, testigo de mi encuentro, guardaba sus secretos con una calma que ahora me resultaba monstruosa. El amanecer no trajo consuelo a mi atormentada mente, solo la cruel claridad de un nuevo día. El tráiler, ahora un refugio violado, seguía su rumbo hacia la entrega, pero algo en mí había cambiado irrevocablemente. Las palabras de Raúl, las advertencias, las historias susurradas, todas se entrelazaban en un tapiz de terror que no podía descifrar. No había marcas en el tráiler, ninguna evidencia física del horror nocturno. ¿Había sido real o una pesadilla alimentada por la soledad y la fatiga?
No, la sensación de sus garras, la visión de esos ojos antinaturales, era demasiado vívida, demasiado visceral para ser una ilusión. A lo largo del día, mi mente jugueteaba con posibilidades. ¿Era una bruja, como decían algunos? ¿Un espíritu atormentado o algo más antiguo y olvidado? ¿Una entidad desconocida que acechaba en las sombras de las leyendas? Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro deformado y un frío sobrenatural recorría mi espina dorsal. No hablé de ello al llegar a la estación. ¿Qué podía decir? ¿Quién creería semejante historia? Solo entregué la carga y me sumergí en el ruido y la rutina, intentando ahogar el recuerdo. En los días siguientes, la ruta nocturna se convirtió en una prueba de valentía o de locura. Me mantuve alerta, vigilante, esperando ver la figura nuevamente, pero no apareció. Había sido un aviso, una única manifestación destinada solo para mí. Los compañeros hablaban de Martín, el que desapareció. Sería él el próximo, murmuraban. Pero yo no podía unirme a sus conjeturas. Sabía demasiado y a la vez nada en absoluto. La duda se instaló en mi ser como un parásito. Cada sombra, cada movimiento en el rincón del ojo, cada susurro del viento me hacían cuestionar mi realidad. La frontera entre lo conocido y lo desconocido se había desvanecido, dejándome en una tierra de nadie, un lugar donde la duda permanece como única compañera. La historia de aquella noche se convirtió en parte de mi ser, un capítulo no escrito que llevaba conmigo a cada lugar, a cada silencio, y aunque nunca volví a ver a la criatura, la presencia de lo inexplicable nunca me abandonó. Tal vez, en el fondo, prefería no saber, mantener la incertidumbre a enfrentar una verdad que mi mente no podía, no quería comprender. El tráiler continuó su camino y yo con él, atrapado en el limbo de mi propia narrativa, un relato sin fin donde la duda permanente es la protagonista y el misterio de aquella noche el eterno antagonista.